Recuerdo que cuando pequeño, papá y mamá discutían. Y lo que yo hacía era tratar de permanecer. Por favor, tomen asiento. Tratar de permanecer en medio. Lo que yo hacía era tratar de permanecer en medio sin estar haciéndome al lado del uno, a favor del uno o a favor del otro. Porque si yo hacía eso, iba a quedar mal con o me hacía mi papá o me hacía mi mamá, pero iba a quedar mal con la otra persona. Lamentablemente, cuando somos indiferentes, cuando somos neutrales, sí, tratamos de agradar a los dos bandos. Y todos sabemos que hoy hay una guerra, y siempre ha habido una guerra entre Dios y el mundo. Siempre ha habido una guerra. Y lamentablemente queremos agradar a los dos. Queremos agradar a Dios, pero también agradar al mundo. Y tratamos de mantenernos neutrales. Tratamos de quedarnos en el medio. Ser neutral es agradar a ambos. Y eso en la práctica no se puede. La palabra dice que de una misma fuente no puede vertir agua dulce y agua salada. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir a quién vamos a servir, a Dios o al mundo. Pero no podemos hacerlo a los dos. No podemos servir a los dos. Lamentablemente, tratamos de mantenernos neutrales. Y vamos a ver, quizás en la pantallita, que tratamos de pararnos en el medio, ¿no? Y no hacernos a ninguno de los dos lados. Caminar en neutro, ¿no? Neutrales. Ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro. Y eso no es bueno. La noche en que Jesús había sido aprehendido por los fariseos, fue llevado ante las autoridades y luego fue direccionado a Poncio Pilato, al famoso Poncio Pilato, aquel que tiene la fábrica de jabón. Van a decir, ¿cómo tiene una fábrica de jabón? Sí, porque le encanta lavarse las manos. Le encanta lavarse las manos. Sí. Pilatos era el procurador, pero también era el juez supremo que decidía la ejecución de una persona. Su esposa era Prócula. Venía de una monarquía, era una reina. Por el estatus que ella tenía, por ser una reina, su esposo Pilato fue considerado por el emperador Tiberio César para el cargo de procurador de las provincias de Judea, de Samaria y de Idumea. La palabra del Señor dice en Mateo 27, 19. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. No te metas. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Será que Prócula estaba preocupada por el bienestar de Jesús? Lamentablemente no. ¿Será que a Prócula le preocupaba que crucifiquen a un inocente? Lamentablemente no. Prócula estaba preocupada porque su esposo se podría meter en un lío. Su esposo
podía tomar una mala decisión, lo que podía desencadenar que sea destituido de su cargo. El egoísmo hizo que Prócula vea solo por sus intereses y tenía miedo de perder su estatus. Prócula pudo ser aquella mujer que pasa a la historia como quizás como la defensora de Jesús, pero no, ella puso por delante sus intereses, ella puso por delante su egoísmo. Y lo mismo nos pasa hoy. Estamos preocupados por dar gusto a nuestros deseos, por dar gusto y complacer a las personas, complacer a la gente, y preferimos no meternos con Jesús. La palabra que Prócula mencionó es: no te metas. No te metas. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Le han dicho alguna vez? Estás sirviendo en la iglesia, pero no te metas tanto. Ah, estás yendo a la iglesia, pero no tanto, no te metas tanto. Amigos, no podemos permanecer neutrales. Lavarse las manos es una señal de neutralidad, de quitarse la responsabilidad. La vez que Poncio Pilato se lavó las manos, él dijo, prácticamente lo que le dijo Prócula es: no te metas allá, que ellos resuelvan sus cosas. Déjalo allá, que ellos vean cómo haces. Entonces, ¿qué hizo Poncio? Poncio Pilato lo que hizo es: sí, tienes razón, me lavo las manos. Allá, resuelvan ustedes. Amigos, ustedes y yo hemos pecado. Necesitamos que Jesús nos perdone. No podemos, no debemos ser neutrales en esta batalla entre Dios y el mundo. Necesitamos elegir a quién vamos a servir, a qué equipo vamos a pertenecer. No podemos permanecer neutrales. La palabra del Señor en Mateo 12:30 dice: el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. Y yo quiero que hoy usted, con la mano en el corazón, me diga: ¿usted está de parte del Señor o está en contra de Él? ¿Usted está atrayendo a la gente para que conozca del Señor o le está ahuyentando? Muchas veces, amigos, con nuestros actos podemos hacer que las personas se acerquen a Jesús o se ahuyenten. ¿Cómo hacemos eso? Y me van a decir: ¿pero cómo con nuestros actos? Si usted tiene la bendición de tener a su esposa, a sus hijos aquí en la iglesia, y cuando comienza el culto empieza la alabanza, y usted le dice desde la alabanza: levantemos las manos, cantemos, oremos, y que se sienta esa pasión, ese fuego. Y mientras están alabando, todo el mundo está levantando las manos. Usted, como padre de familia, o le dice: papá, vamos a la iglesia. Otra vez, ¿qué es? Eso, aunque no lo crea, en vez de acercar a su familia, ahuyenta a su familia. Esas actitudes, muchas de las veces, amigos queridos, alejan. Y después nos preguntamos: ¿por qué mi familia, por qué mis hijos no quieren saber nada de Dios? Porque nuestras actitudes no son las correctas. Porque nuestras actitudes están ahuyentando a la gente.
Si hoy usted decide tomar el partido por Jesús, si usted se decide por Jesús, tenga la seguridad que va a empezar a reflejar su carácter, va a empezar a reflejar su amor, pero también va a empezar a reflejar su firmeza. Si hoy usted se decide por Jesús, va a empezar a reflejar a Cristo. Si lamentablemente decide seguir quedándose en el medio, si lamentablemente decide seguir siendo neutral, con un pie en Dios y un pie en el mundo, es como si estuviera ahuyentando a la gente que quiere venir a Jesús. Es como si cada que tenemos el culto a las 8, a las 10 o a las 12, yo me parara en la puerta y con mala cara, con un palo, le dijera: bienvenido, bienvenido. ¿Usted se acercaría? ¿Usted vendría a la iglesia? No, pues, porque mis actos están reflejando algo que no es bueno. Lamentablemente, amigos, los primeros que no quieren saber nada de Jesús terminan de ser los más cercanos. Terminan de ser mi esposa, mis hijos y mi familia. Amigos, con Jesús no podemos ser neutrales. Si te lavas las manos, estás contra Él. Necesitas meterte con Jesús en serio. Necesitamos tomar en serio a Jesús, aquella obra redentora que Él hizo. Antes de empezar con el segundo secreto, quisiera pedirles un favor. Les voy a contar algo que me pasó el domingo anterior, pero necesito de su compañía. Necesito que ustedes me acompañen mientras yo voy contándoles lo que les voy a decir. Para esto, cada que yo ponga las manos en mi cabeza de esta manera, ustedes van a decir: ¿y ahora en qué me metí? Sí, me van a acompañar. A ver, vamos a practicar la primera vez. A ver. Sí, un poco más fuerte, ¿ya? Vamos. Ya, perfecto. Les cuento que el día domingo anterior, eran las 10 de la mañana más o menos, estábamos en la alabanza, felices, y veo una llamada perdida de un amigo de aquí de la iglesia. Y me preocupé porque dije: pasó algo. Le devolví la llamada y le digo: amigo, ¿estás bien? Me dice: sí, lo que pasa es que queríamos invitarte a almorzar. Entonces vamos a ir al segundo culto y después del segundo para que nos acompañes. Encantado, amigo. Muchas gracias. Voy donde la Alexita y le digo: Alexita, tenemos una invitación a un almuerzo con este amigo, que no lo veo, la verdad, porque quería decirle que lo iba a tomar de ejemplo, pero ya si no lo había, nada. Entonces me dice: pero acuérdate que tenemos la reunión para planificar lo de hoy y lo del domingo. Ah, cierto, le digo. Le llamo: amigo, ¿sabes qué? Voy a tener una reunión. Es un poco complicado que vaya. No te preocupes, yo te espero. Bueno, pero tal vez son 5 de la tarde. No te preocupes, yo te espero. Yo decía: pobres guaguas, no van a comer hasta las 5 de la tarde. Bueno, en eso empezamos a salir de la iglesia a las 6 de la tarde. Y le digo: amigo, ahorita me desocupe. Vente enseguida. Cogemos el carro y estábamos yendo y le digo: bueno, acompáñenos porque vamos a comer. Y la Milita me dice: tengo muchos deberes. Tengo que ir a hacer los deberes, no puedo ir. Y en ese momento yo pensé: ¿no es cierto? Y me tocó irla a dejar a la casa a Conocoto y regresarme a Quito. Entonces llegamos y ya más o menos ya eran las 8 de la noche. Y llegamos y le dijimos: amigo, ¿cómo estás? Ay, feliz, los abrazos y todo. Y nos sentamos en la mesa, nos invita a cenar y nos pone un baúl así de cangrejos. 8:30 de la noche. Ay, la Alexita le encantan los cangrejos. Entonces dije: bueno, ella va a disfrutar mucho, ¿ya? Y en eso se acerca y me pone un plato de sopa con yuca verde maduro, camarones. Y yo decía: vengo comiendo fanesca. Y entre mí decía: mire, muchas veces, antes de empezar con el segundo secreto de la cruz,
Muchas veces en nuestra vida nos hemos puesto en esta posición y decimos, ¿y ahora en qué me metí? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Qué es lo que está pasando en este momento conmigo, en mi vida y en mi familia? Mire, yo les quiero hablar ahora de un personaje que se llama Simón de Cirene. Este personaje tiene una particularidad. Me gusta mucho, yo digo, Dios siempre nos pone estos mensajes para que nosotros podamos aprender de Él y que nosotros sentimos esa palabra que nos pega a nosotros mismos. Mire, Simón de Cirene era una persona que trabajaba en el campo, por lo tanto era agricultor. ¿Sí? Se piensa que Simón de Cirene era de raza negra o mulato. ¿Por qué? Porque venía de una ciudad llamada Cirene, que quedaba en Grecia, donde ahora es Libia, y esto queda en el norte de África. ¿Sí? Entonces, este personaje no era judío puro, pero sí tenía algunas fiestas que él compartía, como en este caso la Pascua. ¿Sí? Hasta ahí más o menos me van viendo por dónde voy. ¿O todavía no? En los judíos tenían una costumbre necesaria. Todos los niños judíos, de los 0 a los 9 años, eran discípulos, pero eran discípulos obligados. Tenían que estar con un maestro de la ley. Después de los 9 años los evaluaban. Ellos aprendían los primeros libros de la Biblia, ¿no es cierto? A los 9 años te decían, tú sígueme, tú no. Tú sígueme, tú no. Lo que peor le podía pasar a un judío es que le digan no, porque era rechazado. Y cuando le decía sígueme, entonces él sentía que tenía una oportunidad. Resulta que tenía desde los 9 hasta los 15 años para perfeccionar sus conocimientos. Y en ese momento el maestro decía, ok, tú te quedas, tú no. Tú te quedas, tú no. Y los que se quedaban a partir de los 15 años, pues terminaban siendo los sacerdotes fariseos. Mire, para que Simón de Cirene haya estado en el campo, haya sido agricultor, ¿qué significaba? Que él fue rechazado. Él no tuvo la capacidad y no tuvo el agrado del maestro para poder seguir los pasos. Mire, Jesús iba camino a ser crucificado y no podía más por los golpes, por todo lo que había sufrido una noche antes y en ese día. Recordemos que el castigo que Jesús sufrió no solamente fue anímico, fue un castigo físico muy fuerte, a tal punto que se habla que sus músculos fueron desgarrados. Sus músculos fueron cortados. Entonces Jesús no tenía la fuerza para poder cargar la cruz. Es ahí donde nuestro personaje entra en acción. Mire lo que nos dice Marcos 15, 21. Dice, un hombre de Cirene llamado Simón venía del campo y pasaba por allí. Era papá de Alejandro y de Rufo. Aquí quiero que paremos un ratito. Mire, el relato bíblico es tan exacto que si hay algún motivo por el cual dice el papá era Alejandro, ¿es necesario poner que era papá de Alejandro y Rufo? ¿O simplemente decir era Simón de Cirene? ¿Era necesario poner que era papá de Alejandro y Rufo? Quiero que se acuerden de estos nombres, por favor. Después dice, los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Ya sabemos de quién estoy hablando, ¿no es cierto? Hubo un personaje que ayudó a cargar la cruz de Jesús. Entonces, cuando dice lo obligaron, yo tal vez digo, a ver, Tunchito, venga un ratito. Y me dice, sí, y viene. No, yo quería entender un poquito cómo fue le obligaron. Y esta palabra viene de un griego que está allí puesto y que se lee angareuo. Y básicamente esto es obligar al servicio público. Entonces no es que le dijeron, venga, usted quiere venir. No, lo jalaron. Yo me imagino haber sido macuco como yo, ¿no? Así fortachón. Y morenito, así como yo también. ¿Verdad? Entonces le dijeron, ven vos, y lo jalaron y lo pusieron para que él ayude a llevar la cruz de Jesús. Mire, yo le quiero decir algo. ¿Cuántos de ustedes vinieron obligados hoy?
o vinieron un poco voluntarios? ¿A cuántas personas les trajeron porque tenían que estar aquí? Porque tal vez su familiar o alguien dijo, no, tú tienes que venir y lo obligaron a venir. Yo los veo desde acá todos, ¿no? Y me imagino que están sentados y están haciendo, ay, yo estuviera, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Yo digo, estaban todos pensando en que tal vez este feriado la pudieran haber pasado en la playa, pero no, están sentados aquí. Y si están sentados aquí es porque Dios quiso que usted esté aquí. Porque Dios permitió que esta noche sea para usted. Y todo lo que le vamos a decir nosotros hoy es para que usted se vaya cargado de algo que dice, yo no sabía que Dios tenía esto para nosotros. Mire, vamos a continuar con el versículo. En Marcos 15:22, que el siguiente dice, llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Los romanos tenían la facultad de obligarlo a usted a hacer esta tarea, ¿no es cierto? Pero por una distancia normal, es decir, tenían 1 milla. Ellos lo podían obligar a cargar la cruz por 1 milla. Yo quisiera que saquen sus teléfonos y me digan, 1 milla, ¿cuántos kilómetros es? 1.6, ¿no es cierto? 1.6. A ver, Ivancho. Si salgo caminando de aquí a la 10 de agosto y de ahí me voy hasta las Naciones Unidas y hasta la Carolina, hasta ahí estoy 1,5 kilómetros. Hasta la Chiris nomás. Oye, hasta el Quicentro de aquí, si me voy caminando, mejor me cojo un taxi, ¿no es cierto? No, si me voy caminando recorro 1,5 kilómetros hasta el Quicentro. Era una distancia más o menos. Imagínese que llevaba cargando una cruz. ¿No será que este personaje en algún punto dijo? Otra vez. Mientras iba cargando la cruz y ahí iban 750 metros, este personaje dijo. ¿Ya vieron por qué les dije esto? Había un problema mayor que el cansancio aún, y es que la cruz era cargada únicamente por los que fueron sentenciados a muerte. Entonces podría pasarle que cuando él llegue, también lo maten. Entonces la preocupación era mayor, ¿sí? No tenemos mayor detalle de lo que pasó inmediatamente con Simón. Pero sabemos que Jesús hizo algo grande en su vida. Y ustedes me decían, ¿hasta aquí qué? Pues no. Claro. Lo de encima que lo obligaron, le sacaron de lo que estaba haciendo. Seguramente le tuvo que decir a la esposa, ven, mijita, espérame un ratito, me está llamando el romano. Entonces, la esposa, vos te has de haber ido voluntario, le debe haber dicho. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué podemos saber que Dios hizo cosas grandes en él? Mire, vámonos a un versículo. Este versículo está en Romanos 16:13. Es decir, este versículo fue escrito por el apóstol Pablo más o menos 30 o 40 años después de la cruz. Y miren qué dice, saluden a Rufo, dice Pablo, distinguido seguidor del Señor, y también a su mamá, que ha sido como una madre para mí. Para que alguien sienta que una mujer es como una madre es porque lo cuidó, lo alimentó, estuvo pendiente de él, ¿no es cierto? Era como mi mamá, dice Pablo. A ver, entonces, este Rufo termina siendo tan importante que es nombrado en la epístola a los Filipenses por Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Un discípulo del apóstol Juan. Y no solamente eso, sino que Cornelius, que era un estudioso de la Biblia, lo llama así. Él fue y tuvo un altísimo cargo en la iglesia primitiva española. ¿Qué hacía un cholito en España? ¿Qué hacía este personaje en España siendo un alto cargo? Mire, él nunca se hubiera imaginado que iba a llegar a eso. Mire, aunque Simón fue rechazado, el acto de cargar la cruz tuvo recompensa en sus hijos. No sabemos qué pasó con Simón,
Pero el acto de cargar la cruz tuvo recompensa en sus hijos. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Está dispuesto usted a cargar la cruz? ¿Estaría dispuesto usted a cargar una cruz? ¡Obligado! ¿Estaría dispuesto a cargar la cruz a usted? Porque vino alguien y le dijo, oye, ven, te invito. Vamos a la iglesia. Ven, vamos a que conozcas a Jesús. ¿Cuántos hubieran dicho no? ¿Cuántos estarían en otra vida y decir, no, pues que hoy es el partido de fútbol? Miren, la cruz es aceptar a Jesús. Es aceptar la fe y hacer que más personas sepan que Jesús nos da vida. Aceptar la cruz es decir, mis hijos están primero, mi familia está primero. Yo renuncio a lo que yo creo que para mí está bien. Negarse a mí mismo, negarse a mis propios deseos. Es decir, no me voy a la playa, voy a ir este viernes a la iglesia porque quiero aprender qué es lo que Dios tiene para mí. Jesús fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Mire, me pasé esta parte, pero les voy a repetir. ¿Saben? Simón y Alejandro, que es el hermano de Rufos, se cree que ellos murieron como mártires. Pero ¿quiénes eran los mártires en ese tiempo? Roma no mataba a cualquiera porque Roma era un imperio, pero mataba al que era peligroso. Mataba al que era un riesgo. Y el hermano de Rufo y su papá eran un riesgo para el imperio romano. Es decir, empezaron a expandir el reino, empezaron a hablar de Jesús, empezaron a decir que el Señor puede sanar, puede salvar, y todo lo que ellos no vieron y que seguramente los apóstoles le contaron que decían, ellos lo creyeron. Entonces su cruz es la fe. La fe de saber que Dios puede hacer cosas que hasta hoy yo no he podido hacer. Mire, no importa las circunstancias que te llevaron a Jesús, la recompensa será grande. Confía en el Señor, que lo que Él está haciendo en su vida, lo que Él está edificando en este momento, lo que Dios ha traído en este día, es para usted y sus generaciones. Es para todos los que nosotros no hemos podido salvar, pero Dios sí los va a salvar. Nos va a llevar a un lugar diferente. Póngase de pie, por favor. El otro día conversaba con un amigo. Me contó una historia que me pareció interesante y les quiero compartir esta noche. Resulta que un 1 de enero este amigo le dice a su esposa, oye, ¿sabes? Vamos a ver a mi tía que no la vemos hace bastante tiempo. Se cambian, toman el auto, se van a ver a la tía y en el mismo momento que llegan a la casa se dan cuenta que la tía no estaba. En la tarde, después de esperarlo un rato, se enteran de que la tía sufrió un derrame cerebral. Porque en la mañana, a la misma hora que mi amigo había salido de su casa, ella se había preparado para ir a visitarlo después de un buen tiempo. Y la pena por no encontrarla le hizo esto que la mató. Obviamente nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones como esta nos empezamos a preguntar, hey, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esperé tanto tiempo para irla a ver? ¿Por qué esperé tanto tiempo para acercarme a ella? ¿Por qué esperé tanto tiempo para tomar la decisión de ir a ver a una persona que sé que me está esperando? Venga a ver a esa persona que sé que me quiere, que sé que me ama, que sé que quiere estar conmigo. Y revisando la palabra encontramos una historia que es muy similar. Y esta noche les quiero contar la historia de un personaje que, si bien es cierto no tiene muchas apariciones, nos deja una enseñanza muy grande esta noche. Les quiero contar la historia de Nicodemo. Nicodemo era una persona muy educada, una persona muy instruida. Según los relatos bíblicos, nosotros podemos deducir que tenía un poder económico y una posición social muy alta. Dentro de la sociedad ocupaba un puesto de maestro de la ley y además era parte del Sanedrín. El Sanedrín era como una corte suprema. Se encargaban de que la gente cumpliera con la ley
¿no es cierto? Y de castigar a quienes no lo hacían. Y hay una porción de la palabra en Juan 3:2 que dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie que pueda hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tres cosas. Primero le dice rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Hey, era un maestro diciéndole a Jesús maestro, pero no era cualquier maestro. Era un maestro que pertenecía a una organización que estaba en contra de lo que Jesús enseñaba. Segundo, sabemos. No era solo su corazón que le decía que Jesús era quien decía ser. Y tercero, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si revisamos un poquitito más atrás la palabra, tenemos el pasaje donde los sacerdotes van a tratar de expulsar los demonios de María Magdalena. No hay evidencia en la palabra de que Nicodemo haya estado en ese lugar, pero seguramente era parte del equipo o después se enteró de esto. Una de esas señales seguramente fue cuando Jesús sanó a María Magdalena. Y son cosas que nos dejan pensando. Son cosas que nos dejan pensando porque Nicodemo sabía mucho sobre Jesús. Nicodemo tenía, como decimos ahora, tenía mapeado todo lo que Jesús hacía, todo el lugar donde él visitaba, todo milagro que realizaba. Y de seguro, al igual que esa noche que lo visitó escondido, seguramente se escabulló y se mimetizó entre la multitud y escuchó más de alguna enseñanza del Señor. Sabiendo todo esto de Jesús, ¿por qué no decidió seguirlo esa misma noche? ¿Tu estatus? ¿Miedo a perder tu posición? ¿Miedo a tu familia? ¿Miedo a la sociedad que te rodea y que te levanta como uno de los principales sacerdotes de tu pueblo? ¿Miedo a dejar de ser lo que tú crees que eres? Ahora bien, todos los que estamos aquí sabemos lo mismo o más de lo que en ese momento Nicodemo sabía de Jesús. ¿Te preguntamos? ¿Por qué no lo seguimos? ¿Qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de que tus amigos te dejen de invitar al fútbol los viernes a la noche? ¿Tienes miedo que te quiten al grupo de WhatsApp cuando hacen una parrillada y tú te enteras después semanas porque algún sobrinito se le escapó? ¿Tienes miedo que la gente te mire en la calle y dice, ahí va el pandereta, ahí va el aleluya? Algo muy similar tiene que haber sufrido Nicodemo. Nicodemo es conocido como el seguidor escondido, como el seguidor oculto de Jesús. Una especie, si lo extrapolamos a nuestra realidad, una especie de hincha de teclado. Esos tipos que hablan a través de Twitter de su teclado, pero nunca han ido a un estadio. Si lo queremos traer a nuestra realidad, podemos empatarlo con eso. Nosotros sabemos hoy mucho más de la historia de Jesús. La pregunta es, ¿por qué no lo sabemos? Podemos encontrar un montón de explicaciones. Podemos encontrar un montón de situaciones que a nosotros nos hacen imposible seguir a Jesús. Pero ¿sabes qué? Ya has probado todo. Ya probaste con el alcohol, ya probaste con la droga, ya probaste con la indiferencia, ya probaste con el trabajo excesivo, ya probaste con la apatía, ya probaste con la indiferencia. Ya probaste
todo, absolutamente todo lo que el mundo te ofrece. Esta noche quiero preguntarte, ¿qué tal si esta vez intentamos siguiendo a Jesús? La palabra sigue. El punto que nuestro Señor Jesucristo llega a la cruz. Él entrega su vida por nosotros. De hecho, hoy estamos aquí para recordar el sacrificio en la cruz de Jesús y qué hizo por cada uno de los que estamos aquí. Este acto generó en Nicodemo tal impacto, generó tan conmoción, que de un momento a otro dejó de preocuparse por su estatus, dejó de preocuparse por el dinero, dejó de preocuparse por lo que diría la familia, por lo que dirían los amigos, dejó de preocuparse incluso por lo que él creía de él mismo. Pero esto que, si nosotros revisamos un poquito la historia, parecería imposible de realizar para una persona de ese estatus y en ese momento de la historia. Nicodemo hizo un acto en el cual demostró su amor por Jesús. En Juan 19:39 dice lo siguiente: vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y aloes. La mezcla pesaba unos 30 kilos. Independiente de cuántos kilos pesaban, hay algunas versiones que dicen 100 libras, otras que dicen 30 kilos. Lo que Nicodemo hizo esa noche, lo que Nicodemo hizo esa tarde, es decirle a Jesús: yo vengo con lo mejor de mí hoy. Como nos decía el pastor la semana pasada, cuando tú vas a ir donde tu amigo, no le vas a dar el suéter más viejo, le vas a entregar lo mejor. En ese momento él le entregó lo mejor que tenía. ¿Y saben qué? Tuvo que pasar una tragedia para que él se diera cuenta que lo mejor que podía hacer en su vida era entregar su vida a Jesús. Hoy te pregunto, si ya probaste todo lo que tienes a mano en el mundo, si ya intentaste todo en base a tus fuerzas, si ya intentaste todo en tu humanidad, ¿qué estás esperando para entregarte a Jesús? ¿Estás esperando que tu papá se muera? ¿Estás esperando que tus amigos se mueran? ¿Estás esperando quedarte sin trabajo? ¿Estás esperando que tu matrimonio se acabe? ¿Estás esperando encontrar refugio en cualquier cosa que está en la calle? Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí recordando el sacrificio de Jesús. Hoy estamos aquí recordando que Jesús murió por nosotros. Hoy aquí estamos recordando que el Padre mandó a su Hijo a morir por ti. No importa cómo te llames, no importa de dónde vengas, no importa qué color tenga tu piel, no importa cómo hables. El Señor mandó a su Hijo a morir por ti. De pie, por favor. Hoy es el momento en el cual nosotros tenemos la posibilidad de decidir seguir a Cristo. Hoy tenemos la posibilidad de entregar nuestra vida al Señor. Espero que me ayuden a leer la siguiente reflexión. No seas un seguidor silencioso de Jesús. No esperes
a que algo sacuda tu vida para acercarte al Maestro y entregarte por completo. El Señor nos espera y nos quiere traer con cuerdas de amor. No esperemos al último. No esperemos a que la fatalidad, no esperemos a que la muerte, no esperemos a que la desolación ataque nuestros corazones. Este es el momento que el Señor ha preparado hoy, Viernes Santo, y en esta casa, para que ustedes y yo volvamos a decirle al Señor: aquí estoy, Señor.